Si hay una superheroína que destaca dentro del mundo de los cómics, no es ni más ni menos que la Mujer Maravilla, más conocida por su nombre en inglés, Wonder Woman. ¿Pero sabías que detrás de este personaje de cómic se encierran varios misterios? Allá vamos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo video. Wonder Woman, como muchos superhéroes de Marvel y DC, no tiene un origen humano, y así como Superman o Thor, que son enviados a la Tierra por motivos diferentes, convirtiéndose en salvadores de la humanidad, nuestra heroína es enviada a nuestro mundo desde Themyscira, una isla escondida en lo más recóndito de la Tierra, para traer la paz a nuestro planeta. Basándonos en la película que da nombre a la superheroína Wonder Woman de 2017, se nos explica allí su origen, así que atentos. Hace mucho, en los albores del tiempo, los dioses gobernaban la tierra y Zeus reinaba entre ellos. Zeus creó seres para que fueran gobernados por los dioses, seres creados a su imagen, justos y buenos, y llamó a su creación hombres. ¿Te suena, no? La Biblia nos dice que cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, creó al hombre bueno en gran manera. Ahora bien, fíjate en lo que sigue. Pero el hijo de Zeus, o sea, Ares, empezó a sentir celos de la humanidad y quiso corromper la creación de su padre. Analicemos este punto. Por un lado tenemos a Zeus, dios de dioses, quien simboliza a Dios, o sea, al Padre. Y por otro lado tenemos a Ares, que es el hijo de Zeus, quien obviamente prefigura a Cristo, el hijo de Dios. Pero si te fijas en la película de Wonder Woman, quien se rebela contra la creación de su padre no es una criatura, así como Lucifer en el cielo, quien se rebeló contra su creador, sino el propio hijo de Zeus, o sea, el propio hijo de Dios. Y así como sucede en la Biblia, donde Satanás tienta al hombre en medio de un mundo justo y bueno para que peque y así corromperlo, en esta película sucede lo mismo, pero quien lo hace representa que es el hijo de Dios y no Lucifer. Además, se nos dice que Ares, o sea, quien sería Cristo, empezó a sentir celos de la humanidad y quiso corromper la creación de su padre. Y curiosamente, en 1888 se publicó un libro titulado El conflicto de los siglos, donde dice que la envidia de Satanás se despertó al ver la hermosísima morada preparada para la inocente pareja, refiriéndose a la creación de Adán y Eva, resolviendo finalmente hacerla pecar. De este modo es como se le atribuyen a Ares, que sería Cristo, rasgos y características de Satanás de manera sutil e imperceptible en la mente de los espectadores, diciendo a la vez que Ares fue quien envenenó el corazón de los hombres con celos y desconfianza, enfrentando los unos con los otros, cuando en verdad Cristo es quien nos da su propio espíritu, para que podamos vencer todo rasgo defectuoso de carácter, y Satanás quien intenta nublar nuestra mente y hacernos caer en tentación. Esta tergiversación de atributos y defectos se llama gnosticismo, intercambio de papeles entre dos personajes atribuyendo las características de uno al otro, mezclando de este modo personajes entre sí y trayendo así confusión a las mentes, tal y como explicamos en nuestra serie de Matrix. Por si acaso, te dejamos el enlace de Matrix en la descripción de este vídeo. Así que, si por un lado vemos a Zeus, que sería el padre, y por otro lado vemos a Ares, quien sería teóricamente el hijo de Dios, pero que es Lucifer, entonces nos faltaría un tercer personaje que representaría a Lucifer, pero que debería tener rasgos y atributos de Cristo. Así que encontramos en Wonder Woman la tercera integrante de esta trinidad hollywoodense, y así como sucede en Thor, Superman, Star Wars y tantas otras películas, vemos el mismo patrón de tres personas, Padre, Hijo y Lucifer, intercambiando los papeles entre el segundo y el tercero, algo que Lucifer siempre hizo desde su rebelión en el cielo, queriendo finalmente usurpar el lugar que únicamente le pertenecía a Cristo por ser Hijo de Dios. Y si quieres conocer esto con más detalle y en profundidad, no dejes de ver nuestra serie animada El origen de todo. Te dejamos el enlace en la descripción del vídeo. Pero, ¿por qué Wonder Woman sería Lucifer? ¿Acaso no es una superheroína de rasgos buenos y nobles de carácter que viene como una salvadora de la humanidad con el fin de destruir y terminar con Ares? Bueno, en verdad no es bien así. Así como Ares es Cristo pero también es Lucifer, Wonder Woman es Lucifer pero también es Cristo. Ahora bien, ¿quién es Wonder Woman? ¿De dónde surge? Tal y como relata su propia madre, sí, he dicho madre, y en un rato hablaremos de ello. Su madre, la reina Hipólita, reina de Themyscira, lugar natal de Wonder Woman, es quien nos relata lo sucedido. Y es que Hipólita tiene un papel fundamental, ya que ella fue amante del dios Zeus con quien tuvo una hija llamada Diana, quien es Wonder Woman. Uf, qué lío, ¿no? Vamos a desengranar todo esto.
Zeus, como decíamos, simboliza al Dios y Padre, del que Pablo dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él. Luego está Ares, que es hijo de Zeus, quien prefiguraría a Cristo, del que el apóstol Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero también, según lo visto hasta ahora, prefiguraría a Satanás. Y por otro lado estaría Hipólita, quien con Zeus engendraría una hija, aunque para ocultarla de Ares se dice que fue creada, la cual sería mitad dios, mitad amazona. Pero, ¿qué son las amazonas? El pueblo amazonas de DC Comics es una sociedad matriarcal creada por Zeus, y ojo a este detalle, sociedad matriarcal, porque hablaremos de él en un rato, creada por Zeus para insuflar rasgos de carácter nobles y bondadosos en los corazones de los hombres rebeldes. Bíblicamente, los ángeles de Dios son los que cumplen esta función. Los ángeles de gloria hallan su gozo en dar amor y cuidado incansable a las almas que están caídas y destituidas de santidad. A la vez, guardan a los súbditos de la gracia del poder de los malos ángeles y de las tinieblas que Satanás esparce constantemente alrededor de ellos. Así que las amazonas serían criaturas, así como los ángeles, creadas en este caso por Zeus y otros dioses para luchar contra las artimañas de Ares. Hipólita, de hecho, lo explica así: los dioses nos crearon a nosotras, las amazonas, para que llenáramos el corazón del hombre con amor y restableciéramos la paz en la tierra. ¡Qué tremendo!, ¿no? En Wonder Woman es el Hijo de Dios quien se rebela contra el Creador, quien se enemista con él, quien corrompe a la humanidad, y Zeus se ve obligado a crear seres superiores a los humanos para trabajar en los corazones de los hombres contra los engaños de su propio hijo. ¡Qué distorsión de la Biblia! Pero espera, aún hay más. Wonder Woman es hija de una amazona, Hipólita, que prefiguraría a María, y del dios Zeus, que prefiguraría al padre, quienes engendraron a la princesa Diana para que destruyera el gobierno de terror de Ares, así como Cristo, que fue engendrado de Dios y de María, para deshacer las obras del diablo y salvar a su pueblo de sus pecados. A la vez, el nombre Diana es el nombre de una divinidad pagana romana quien representaría a Lucifer. Lo interesante de todo esto es que Ares es literalmente el hijo de Dios, no creado, así como Cristo, pero con rasgos de carácter de Satanás. Y por otro lado, Wonder Woman, que es hija de Dios, engendrada, pero ocultando este dato y explicando que fue creada. De hecho, su madre dice de ella: Diana, eres lo más preciado que tengo en la vida. Te deseaba tanto que te esculpí en arcilla y le supliqué a Zeus que te insuflara vida. Siendo de este modo una criatura como Lucifer, una especie de ángel, ya que las amazonas cumplen la función de los ángeles, insuflada por el soplo de Zeus, así como Lucifer era un ángel siendo la más hermosa criatura de Dios, quien se rebeló contra él, pero teniendo Wonder Woman rasgos buenos y nobles de carácter. Por lo tanto, vemos en todo esto muchas similitudes con lo que sucedió en el cielo, donde la criatura se rebela contra el Creador, pero a la inversa, siendo en este caso el Hijo del Creador rebelándose contra su propio Padre, y la criatura haciendo justicia al luchar contra el Hijo de Dios. Terrible. Un punto a destacar es la conversación que Ares y Wonder Woman tienen antes de la lucha final. Ares, el Hijo de Dios, intentando convencer a Wonder Woman de la maldad del hombre y la necesidad de que sean destruidos entre ellos, dice: siempre han sido y siempre serán débiles, crueles, egoístas y capaces de los mayores horrores. Lo único que siempre quise era que los dioses vieran la malvada que era la creación de mi padre. Y recuerda, Ares representa a Cristo, quien trata de injusto y malvado a su padre, cuando ese pensamiento es de Satanás. También le dice que durante todos estos años ha luchado solo, susurrándole al hombre ideas, inspiración para fórmulas, armas, pero no es él quien lo hace que las usen. Empiezan esas guerras ellos solos, con la esperanza que se destruyan los unos a los otros. Finalmente le pide a Wonder Woman que se una a ella para poner fin a todo el dolor, sufrimiento y destrucción que el hombre origina, pudiendo hacer que el mundo volviera a ser el paraíso que una vez fue. ¡Wow! ¡Qué tergiversación de la verdad! Ares, o sea, Cristo, intentando corromper al hombre y engañar a Wonder Woman, o sea, a Lucifer, para que se una a una causa maligna, digna del propio Satanás. Una y otra vez, gnosticismo. Y para concluir, ¿te acuerdas que dijimos que Wonder Woman proviene de una sociedad matriarcal? Pues la Biblia declara que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, comparando a Cristo con el hombre y la mujer con la Iglesia. Sin embargo, en Wonder Woman se intercambian los papeles, ¿cómo no? Y pasa la mujer a ser cabeza del hombre, simbolizando que la Iglesia es la cabeza de Cristo. Clara analogía a la Iglesia católica, donde la autoridad de dicha Iglesia está por encima de la autoridad de Cristo, dando como resultado la propagación de doctrinas erradas como la santidad del domingo, la inmortalidad del alma o la doctrina de la Trinidad, siendo todo ello el vino de Babilonia que embriaga a todas las naciones.
A la vez, las amazonas son profundamente feministas debido a que fueron obligadas a ser esclavizadas por los hombres y teniendo en cuenta que fueron creadas para protegerlos, su odio hacia el sexo masculino y el patriarcado quedó arraigado dentro de esta sociedad, volviéndola matriarcal, algo que se usa hoy como argumento en esta nueva ola de feminismo. Esto también se debe a que el creador de Wonder Woman, William Moulton Marston, bajo el seudónimo de Charles Marston, fue un defensor de las ideas de Evelyn Pankhurst, una de las principales impulsoras de la lucha feminista y el sufragio universal. La familia Rockefeller apoyó y financió esta lucha para que las mujeres primero pudieran votar y también trabajar, y de este modo poderles cobrar impuestos. A la vez, esta pseudo-liberación forzó a las madres a salir de sus hogares para ir a trabajar y tener que enviar a sus hijos a las escuelas financiadas por los mismos Rockefeller, para ser así adoctrinados por el Estado y no educados en casa. También es conocida la relación amorosa que Marston tuvo con dos mujeres, Elizabeth Holloway y Olive Byrne, viviendo simultáneamente con ambas y formando una familia atípica. Esta manera de vivir y pensar de Marston, tan alejada de los principios bíblicos, conformó el tipo de mujer que quería que hubiera en la sociedad, creando de este modo a Wonder Woman, quien con un atuendo sensual, unos brazaletes de sumisión con los que las amazonas fueron sometidas por el hombre y un látigo, símbolo de dominio y domesticación con el que se amansa a las fieras, o sea, a los hombres, se ha levantado como icono del movimiento feminista, que tiene como principal objetivo destruir el hogar y el modelo de matrimonio que Dios diseñó. Es por ello que muy acertadamente se declara que no todas las feministas son satánicas, pero todas las satánicas son feministas, ya que su prioridad es la destrucción de la primera institución que creó Dios, el matrimonio heterosexual. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.